Capítulo 5. El juicio de engañado. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. Romanos 2:2. Jesús vino a salvarnos de pagar la pena eterna por el pecado, la cual estuvo originalmente destinada a Satanás y sus cortes. Su vida, entregada por nosotros, nos revela el maravilloso amor de Dios. Piense en ello. El Señor creó todo perfecto en el principio, a los seres humanos, junto con los animales, los pájaros, los insectos, las criaturas del mar y todo el resto de la tierra, incluida su atmósfera. Leemos, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Luego puso la creación perfecta en manos del hombre para que la administrara y cuidara. Como declara el salmista, los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Salmo 115:16. Adán tenía la responsabilidad de protegerse, no solo a sí mismo, sino a toda la creación del archienemigo de Dios, Lucifer. Dios no quería en el huerto robots que no pudieran decidir con libertad amarle y obedecerle. Así que entre una miriada Así que entre un montón de árboles puso en medio uno con el siguiente mandamiento: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis 2:16 y 17. La muerte de la que hablaba Dios no era la muerte física, porque Adán no pasó por la muerte física, sino hasta años después, resultado también de su desobediencia. En cambio, el Señor le mostró al hombre que sería apartado de la vida de Dios, tomando para sí la naturaleza de Lucifer, que es la muerte. Después de un tiempo, Lucifer engañó a Eva al distorsionar ante sus ojos el carácter de Dios. Logró que no prestara atención a los demás árboles y solo quisiera el árbol prohibido. Una vez que Eva llegó a creer que el árbol era bueno, beneficioso y agradable, comió de su fruto porque ahora percibía al Señor como quitador y no como el dador que es. La humanidad, sin embargo, todavía no había caído. No fue sino hasta que su esposo participó de él que la creación de Dios tomó la naturaleza de la muerte. Por esta razón, su pecado era mayor. Ella había sido engañada, él no. Ver 1 de Timoteo 2:14. En consecuencia, no solo Adán, sino toda la creación que había sido puesta bajo un dominio, tomaron de inmediato la naturaleza de la muerte. Antes de la traición de Adán, los animales no se devoraban los unos a los otros, ni comían carne ni morían. No había tornados, terremotos, huracanes, hambruna, enfermedades y pestilencias. Todo esto resultó que el hombre no guardó, porque el hombre no guardó lo que Dios había puesto a su cuidado. Ahora, no solo la humanidad tenía la naturaleza de la muerte, sino también la creación, toda. Porque la creación perdió su verdadera finalidad, no por su propia voluntad, sino porque Dios así lo había dispuesto. Pero le quedaba siempre la esperanza de ser liberada de la esclavitud y la destrucción, para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Romanos 8:20-21. La naturaleza no fue maldecida con la muerte por decisión propia, sino por la insubordinación del hombre hacia Dios. El hombre no protegió lo que se le había confiado. Adán sujetó no solo a la naturaleza, sino a sí mismo, sujeto no solo a la naturaleza, sino a sí mismo, a su esposa y a todos sus descendientes a la maldición que originalmente era para Lucifer. Adán sujetó no solo a la naturaleza, sino a sí mismo, a su esposa y a todos sus descendientes a la maldición que originalmente era para Lucifer, la separación de Dios. ¡Qué traición! Dios bien podría haber dicho: la humanidad a quien amé, bendije y creé perfectamente, eligió a Lucifer en lugar de elegirme a mí. Que sean todos echados en el lago de fuego y nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo, comenzaremos de nuevo, creando otro universo con seres que permanezcan leales y nos amen como nosotros los amamos. Si el Señor hubiera hecho esto, su decisión habría sido perfectamente justa. Sin embargo, a causa de su maravilloso amor, prometió a los hombres que enviaría a un Redentor que nos liberaría de la esclavitud que habíamos elegido. Ese Redentor sería su Hijo, con quien Él creó los cielos y la tierra. Así que, en otras palabras, Él pagaría nuestro terrible precio por el pecado y la naturaleza de muerte, aunque no había hecho más que amarnos desde el principio.
Es un amor maravilloso. De ahí la razón del Calvario. Me sorprende cuando un cristiano no sabe qué responder ante un no creyente que dice, ¿cómo puede un Dios de amor enviar al infierno a quienes no han oído el Evangelio? Mi respuesta es sencilla. No es culpa de Dios, sino nuestra. Jesús pagó el terrible precio para liberar a la humanidad y luego nos dijo a quienes ya entendíamos esta buena nueva que fuésemos al mundo entero a decirles a los que no habían oído que se nos había redimido de nuestra maldición, causada por nosotros mismos, para nosotros y para toda la creación. Tendremos que rendir cuentas por nuestra generación. Dios ya hizo su parte. Tomamos la naturaleza de Dios. No solo es que la sentencia por nuestros pecados fue pagada por Jesús, sino que tomamos una nueva naturaleza semejante a la de Dios y ya no somos esclavos del pecado. Cuando una persona entrega su vida por completo a Jesús, se convierte en nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Literalmente morimos cuando recibimos a Jesucristo como Señor. Nuestra antigua naturaleza muere crucificada con Cristo a los ojos de Dios. Nace una persona completamente nueva con la naturaleza de Dios. Por eso nacemos de nuevo. Ahora estamos libres de la naturaleza que antes gobernaba nuestras vidas, como lo muestran con toda claridad las Escrituras, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Romanos 6:4 y 6:8. Ahora podemos vivir de acuerdo a la naturaleza de Cristo, no a aquella a la que estábamos atados por la traición de Adán. Demuestra completa ignorancia de parte de un cristiano desdeñar a una persona que no ha recibido a Jesús como su maestro por el estilo de vida que lleva. El ADN espiritual de esta persona es el ADN del pecado y peca, pero lo que no es natural y asusta es el creyente que peca, por propia voluntad y de manera habitual. La razón por la que aquí pongo la palabra creyente entre comillas es que la persona que practica el pecado puede declarar que Jesús es su Salvador y Señor, pero en realidad no lo es, porque si así fuera, esa persona manifestaría la naturaleza de Dios en su vida. Jesús lo expresó así diciendo, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7 del 17 al 20. Lo que Jesús declara no es complejo y es definitivamente inalterable. La causa no es el fruto, sino la naturaleza del árbol. Sin embargo, esta es evidencia en la calidad del fruto. Si uno se acerca a un arbusto que da ricas y saludables moras, sabrá que ese arbusto es bueno como fuente de alimento. Pero si por el contrario encuentra que son frutos venenosos, no es un arbusto bueno. La prueba o evidencia de que un árbol es bueno o venenoso está en el tipo de fruto que produce. También así, dice Jesús, la forma de identificar si una persona es genuinamente cristiana no será por lo que diga, por lo religiosa que parezca o por la frecuencia con que asista a reuniones cristianas. Serán sus acciones las que lo demuestren. Si su fruto no busca el propio interés y se enfoca en el reino, o si es egoísta y se centra en el mundo, ¿cómo lo describe el apóstol Juan en su carta? No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2, del 15 al 17. A Lisa y a mí, Lisa es su esposa, a Lisa y a mí nos llevó mucho tiempo convencer de esto a nuestros hijos. Asistían a escuelas cristianas y observaban que muchos compañeros que asistían con sus padres a la iglesia y profesaban ser cristianos solían producir fruto para su propia gratificación. Como dice el pasaje arriba mencionado, en lugar de fruto semejante al de Cristo, estos compañeros vivían la vida para sí mismos y no buscando o deleitándose en hacer la voluntad de Dios. La situación de nuestros hijos en la escuela es solo una entre innumerables ejemplos que podría mencionar. Este problema existe en los hogares, en el mundo de los negocios y también en las iglesias y ministerios. Hay muchos que confiesan ser cristianos, pero que producen fruto que a las claras demuestra lo contrario.
La típica conversión. El Evangelio que predicamos siempre pone gran énfasis en aceptar a Jesús, orando la oración del pecador. Confesamos que Él es nuestro Señor, y una vez hecho esto somos salvos para toda la eternidad. Pero no es esto lo que Jesús enseña. Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo 7:21. Si tan solo escucháramos su declaración sin filtrarla a través de años de desequilibrada predicación, enseñanza, escritura y canto sobre la gracia de Dios, veríamos que contradicen nuestro evangelio moderno. Es que sus palabras no podrían ser más claras. No todo quien haya orado la oración del pecador confesándole como su Señor irá al cielo. Y si no van al cielo, hay una sola alternativa, la que vimos en el último capítulo. Ensayemos esta situación, visualizando un típico servicio de evangelización. El predicador predica un mensaje de vengan a Jesús y obtengan bendiciones. Habla de cómo Jesús nos dará gozo, paz, prosperidad, felicidad, salud, el cielo y lo demás. No me malentienda. Dios sí desea bendecirnos, pero Jesús jamás utilizó la bendición para atraer a las personas y que lo siguieran. Luego de unos 45 minutos de argumentar, el predicador le pide a la gente que incline la cabeza y les pregunta si irían al cielo en caso de morir esa misma noche. Hasta alienta a todos a mirar a quien tienen sentado de lado y a preguntarles lo mismo para ayudar a reclutarlos. Si no pueden decir que sí, continúa, tómenlos de la mano y tráiganlos aquí al frente. A medida que los candidatos van avanzando hacia el altar, se cantan himnos y canciones como Tal como soy. Con variaciones diversas, la gente aplaude o sonríe mientras los instrumentos tocan una melodía de júbilo que acompaña su marcha hacia el frente. Cuando todos están ya ubicados del mismo, Cuando todos están ya ubicados, el ministro les pide que inclinen las cabezas y repitan una oración común como, Padre, confieso que soy pecador. Perdóname mis pecados. Hoy pido que Jesús entre a mi vida como mi Señor y Salvador. Gracias por hacer de mí un hijo tuyo, una hija tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Todos aplauden y la música sigue. Los nuevos conversos vuelven a sus asientos tal como son, excepto que ahora vivirán engañados. No se dijo nada respecto al arrepentimiento de un estilo de vida desobediente, de negarse a sus propios deseos para abrazar la voluntad de Dios y entregar sus vidas por la causa de Cristo. Han confesado a Jesús como su Señor, pero no hubo cambios en el corazón. Jesús ahora solo es una parte más de sus vidas. Bueno, permítame informarle que el Rey de Reyes y Señor de Señores no entra en la vida de nadie como el segundo, ni tampoco como primero. Entre amores rivales, entra solo como nuestro Rey completo y total, sin persona, cosa o actividad que compita por su lugar en nuestros corazones. Él tiene que ser el Señor, lo cual significa supremo, maestro y dueño. Y esto significa que ya no somos dueños de nuestras vidas. Piense en esto. Es, ¿Se casaría usted con alguien que le dijera que le será leal a usted y a sus otros amantes, pero que usted siempre será el primero? ¿Cuánto más se aplica esto al Señor del universo? ¿Aceptará a una esposa que diga, eres el primero, el más importante de todos mis amores? Sin relación de pacto no hay unión para ser uno solo. ¡Qué engaño! Estos nuevos conversos no han permitido que la cruz termine con sus vidas egocéntricas y haga lugar para que la nueva naturaleza de Jesús se forme en el interior de ellos. Solo han comprado una vida mejor aquí y la promesa del cielo. Es interesante que en muchos países del mundo donde los cristianos son perseguidos, llegan a Jesús sabiendo que están perdiendo sus vidas. Y en las sociedades de Occidente venimos a Jesús por una vida mejor y la promesa del cielo, pero también nosotros hemos de perder nuestras vidas. Hoy muchos de los evangelios típicos de nuestra sociedad viven engañados como resultado del tipo de evangelio que hemos predicado. Los nuevos conversos pueden sentirse muy energizados por esta nueva fe que acaban de descubrir, participar de actividades cristianas, asistir a la iglesia, incluso participar en alcanzar a otros porque todo esto resulta refrescante, excitante. Es como ser miembro de un nuevo club, probar un nuevo deporte, asistir a una escuela nueva o cambiar de templo. Todo es nuevo y refrescante, pero no han hecho lo que mandó Jesús a todo seguidor sincero, que es considerar el costo de seguirle y luego tomar la decisión permanente de pagar el precio de sus vidas entregadas a su servicio. Lucas 14, 27 al 33. Pérdida por ganancia. Es un intercambio. Tenemos que entregar nuestra vida entera y a cambio obtenemos su naturaleza. Jesús lo repite varias veces. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Marcos 8:34. Debemos ser continua e incondicionalmente fieles a Él. No es solo una oración de un momento para después seguir viviendo igual que antes, con excepción de que ahora pertenecemos al club de los nacidos de nuevo y destinados a ir al cielo. Jesús continúa, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Marcos 8:35. La versión en inglés de la Biblia amplificada lo dice así: todo el que pierda su vida, la cual se vive solo en la tierra, por causa de mí y del Evangelio la salvará. Su vida más alta, la espiritual, en el eterno reino de Dios. Es un intercambio definitivo. Renunciamos a nuestros derechos como dueños de nuestras vidas para seguir sus deseos y a cambio recibimos la vida eterna que es de Él. Con el Evangelio que predicamos hoy no estamos enfatizando este aspecto fundamental del seguir a Jesús. Solamente hemos hablado de los beneficios. En esencia, predicamos las promesas de resurrección sin predicar el impacto y la decisión de la cruz. Se podría comparar esto con el joven que ve un comercial de televisión donde se anuncia el reclutamiento militar. Observa a un hombre de la armada de edad próxima a la suya, elegante en su impecable uniforme, sobre la cubierta de un enorme barco navegando los mares bajo un claro cielo azul, sonriendo junto a sus compañeros. Luego el comercial muestra a este hombre en puertos de todo el mundo y lo que es mejor, gratis. El joven se enrola de inmediato. No lee los términos y condiciones del contrato porque está concentrado en los beneficios. Está feliz, ahora verá el mundo, formará parte de un ejército fabuloso y hará muchísimos nuevos amigos. Sin embargo, pronto descubre en sus entrenamientos básicos que ya no puede dormir hasta las 9 de la mañana como antes. Se le ordena cortarse su largo cabello, del que tanto presumía. No puede ir a muchas reuniones sociales porque no puede dejar la base más que un par de días al mes. Y lo peor de todo es que los horarios del regimiento no le dejan tiempo para amigos. Todo el tiempo tiene que limpiar baños y comedores y hacer abdominales, además de entrenarse en otros ejercicios muy difíciles. Ha perdido el tiempo libre que tenía antes y cae rendido en su cama todas las noches. Todavía tiene esperanza porque sabe que pronto estará en un barco. Cuando termina su entrenamiento le asignan un barco, pero la labor es igualmente intensa, aunque esta vez flotando sobre el agua. Hay una guerra y ahora se encuentra luchando en una batalla para la que jamás se anotó. Se enroló porque había una vida que jamás habría conseguido por sí mismo y era gratis. Sí, gratis, pero en el momento del reclutamiento no tomó nota de los detalles que indicaban que esto le costaría todas sus libertades. Se siente ofendido en muchos aspectos, engañado. A sus ojos le vendieron un paquete que solo le mostraba los beneficios, pero no daba a conocer cuál era el costo personal. Hemos predicado un evangelio que habla de una salvación gratis, lo cual es exacto y verdadero en todo sentido, pero hemos omitido decir a los candidatos que les costaría su libertad. Cuando hablo de libertad, no me refiero a la libertad real, sino a la percibida, porque todo el que está fuera de Cristo es esclavo del pecado, esclavo porque piense que, esclavo aunque piense que es libre. Podríamos compararlo con la película Matrix. Mi hijo mayor alquiló el video de la película una noche y la vimos todos juntos en casa y vi un paralelo asombroso. En Matrix se plantea un interrogante muy interesante. ¿Cómo podrías conocer la diferencia entre un mundo de sueños y el mundo real si nunca despertaras del sueño? En esta película, la vida del siglo XX fluye con normalidad, o así parece. Avanzando el siglo XXI, el hombre desarrolla la inteligencia artificial, mencionada sencillamente como las máquinas. Estas máquinas toman el control de la Tierra y el hombre pelea contra ellas. En la lucha por el poder, el mundo queda diezmado y las máquinas vencen. Descubren que pueden sobrevivir utilizando la electricidad que genera el cuerpo humano y entonces crean una gran ilusión para engañar a los humanos y servirse de ellos. El mundo todavía parece ser normal, siglo XX, pero de hecho los cuerpos de los humanos están contenidos en cámaras en grandes granjas y sus mentes están conectadas a un programa de computadora de realidad virtual en todo el mundo llamado Matrix. Así que, en esencia, la libertad de sus vidas no es algo real, son esclavos. En ese punto, es en ese punto que la película se inicia con un selecto grupo de hombres y mujeres que han logrado hackear el programa para salir de Matrix, descubriendo libertad, su, libertad, su, verdadera identidad. Forman una colonia de
Forman una colonia llamada Sion en el mundo real que carece de vida en otros aspectos. Unos pocos vuelven a entrar en Matrix para combatir a las máquinas y liberar a la humanidad. La batalla es intensa y la vida no es fácil, pero a los cruzados les interesa más la verdadera libertad que la vida en un mundo de falsa libertad. Prefieren vivir libres en la dificultad que esclavos en una engañosa comodidad. Vemos aquí el paralelo. Muchos no creyentes ven a los cristianos como esclavos que han perdido libertades en tanto ellos son libres. Sin embargo, la verdad es que quienes están fuera de Cristo son los esclavos, parecidos a los que viven la mentira en las granjas, esclavizados por una máquina. Son esclavos del pecado. Es difícil ser cristiano. No solo son esclavos quienes jamás oyeron el Evangelio y también los que se niegan a creerlo, sino muchos convertidos. De esta generación hemos creado este dilema al omitir proclamar el costo de seguir a Jesús. Muchos suponen que son libres, pero en realidad no lo son, y la evidencia está en sus estilos de vida. Jesús dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Juan 8 del 34 al 36. Estas palabras reiteran la verdad del fruto del árbol. Si alguien peca habitualmente, entonces es esclavo del pecado. No es hijo porque su verdadera naturaleza no ha cambiado. Puede pensar que es libre porque confesó la oración del pecador, pero no ha entregado sus derechos para seguir a Jesús. Sigue queriendo su libertad, la falsa, junto a los beneficios de la salvación. No se puede tener ambas cosas. Como dije antes, pueden comenzar su experiencia como nacidos de nuevo con gozo, entusiasmo y pasión, porque es algo nuevo. Sin embargo, llegará el momento en que se manifestará su naturaleza que no cambió, pero como se manifestará en círculos cristianos, estará cubierta por un manto de lenguaje y estilo de vida evangélicos. Por eso es tan engañoso. Pero el Nuevo Testamento nos advierte específicamente sobre este engaño. Pablo escribe, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3:1. Estamos viviendo en los días postreros. No hay duda, todas las escrituras proféticas revelan que Jesús está próximo a regresar. Pablo previó nuestra época como el periodo más difícil para ser cristiano. Otras traducciones utilizan las palabras peligroso y terrible para describir nuestros días. ¿Por qué? Si analizamos la época de Pablo, veremos que soportó gran oposición. Recibió 39 azotes en la escuela, en, en la espalda, en 5 ocasiones diferentes. 3 veces le pegaron con varas, una vez fue apedreado y pasó años en prisión. Donde quiera que fuese, encontraba una asombrosa persecución. Y sin embargo, dice que en nuestra época será todavía más difícil ser cristiano. ¿Por qué? Nos da el motivo. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, irrespetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Segunda de Timoteo 3 del 2 al 4. Si examinamos su declaración, es posible que nos preguntemos qué está queriendo decir, en qué se diferencia esta lista de lo que había en su época. La gente en su sociedad también evidenciaba estas características. Eran egoístas, amaban el dinero, eran impíos, faltos de perdón, etcétera. Pedro también dijo el día de Pentecostés, sed salvos de esta perversa generación, Hechos 2:40. Así que, ¿por qué Pablo destaca a nuestra generación con estas características, presentándola como la época más difícil para ser cristianos? Da la razón. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Segunda de Timoteo 3:5. La Biblia, en lenguaje sencillo, lo dice así. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Así que ahora podemos ver qué es lo que hace que sea difícil ser cristiano. En nuestra generación habrá muchos, según otras referencias en el Nuevo Testamento, que profesarán ser cristianos, nacidos de nuevo o salvos, pero no han permitido que la cruz dé muerte a su vida egoísta. No han tomado la decisión de renunciar a sus propios derechos para seguir a Jesús. Creen, sinceramente, que Él es su Salvador,
pero se afilian a él por el mero hecho de lo que Jesús puede hacer por ellos y no por quién es él. No son distintos de la mujer que se casa por dinero, en lugar de casarse por amor. Lo hace por las razones equivocadas. Por este motivo buscarán a Jesús por el beneficio de la salvación y el éxito en esta vida, creyendo con sinceridad que Él es su Salvador, pero sin entregarle jamás el control sobre sus vidas. Líneas borrosas. La dificultad está en que las líneas son borrosas. Veamos a a la persona que vive para sí, pero que confiesa haber pasado por la experiencia de nacer de nuevo, que habla el lenguaje de un verdadero creyente, tiene amistades cristianas y que también asiste con entusiasmo a las reuniones de los cristianos, pero no cambia su naturaleza. En esencia, esta persona es, sin darse cuenta, una impostora, y la dificultad está en el hecho de que su autoengaño se esparce como una enfermedad. Otros también basan sus vidas en la norma de la cultura cristiana. Y como esta norma no está sincronizada con el cielo, les hace difícil ser verdaderos creyentes. En la época de Pablo, ser creyente significaba jugarse la vida a cada momento. No había dudas. Si uno confesaba seguir a Jesús, su vida corría peligro. Pablo continúa. Pero tú, Timoteo, sabes bien lo que yo enseño y cómo vivo. Sabes lo que pienso hacer y cuánto confío en Dios. Has visto mi paciencia, mi amor y mi fuerza para soportar las dificultades. Sabes cómo me han maltratado y cómo he sufrido en las ciudades de Antioquia, Iconio y Listra. Pero el Señor Jesucristo me libró de todo eso. Bien sabemos que todo el que desee vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado. Pero los malvados y los engañadores irán de mal en peor y engañarán a unos, pero serán engañados por otros. Segunda de Timoteo 3, del 10 al 13. Pablo lo dijo con claridad. No era solo lo que enseñaba, sino lo que vivía y su propósito de la vida, guiado por la eternidad, como vemos más adelante en este libro. Lo que hacía que Timoteo pudiera confiar en él no eran sus oraciones respondidas, los dones sobrenaturales que producían milagros, ni su excelente capacidad para enseñar la palabra de Dios. No, no señala estas características, señala su estilo de vida, que sigue siendo el factor determinante. Continúa diciendo que los malvados y los engañadores irán de mal en peor. Todos sabemos cómo apartarnos de alguien malvado. Sin embargo, los engañadores, los impostores que asumen una identidad externa que no condice, que su verdadera, que no, los impostores que asumen una identidad externa que no es su verdadera naturaleza, son los más peligrosos. Son quienes profesan y tienen apariencia de cristianismo, pero que en su vida no dan evidencia del poder transformador de la gracia. Observe que Pablo dice que no solo engañarán a los demás, sino que también se engañarán a sí mismos. Esto describe a engañado en nuestra alegoría. El joven era activo en la escuela de Endel, profesaba ser un devoto seguidor y pensaba sinceramente que encontraría favor con el rey. Puso más énfasis en su lealtad profesada que en una vida que revelara esta lealtad. No solo se engañó, sino que engañó a los demás, debido a los parámetros que él sentó. Muchos estuvieron en peligro, desde las chicas con quienes dormía hasta los muchos a quienes influenció con su mensaje entre los estudiantes. ¿Su mensaje? Preguntará usted. Él no era un maestro. Sí, digo su mensaje porque la forma en que vivimos dice mucho más de lo que pronuncia nuestra lengua. Para los estudiantes de Endel, que eran fieles a Jalín, era difícil no dejarse influir por la fuerte personalidad y el estilo de vida de engañado. Los que no se mantenían firmes sucumbían a su influencia. Es una batalla de la que no solo Pablo nos advirtió, sino también muchos otros autores del Nuevo Testamento. Judas nos dice: queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Judas 3. Note la urgencia en su voz. Quería hablar de las maravillosas cosas que compartimos en la salvación, pero tenía que escribir sobre otra cosa. Tenía que alentarlos a pelear, a batallar, a mantenerse firmes en la guerra por la verdad. ¿Qué guerra es esta? Lo explica diciendo: el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje
la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Judas 4. La guerra es contra las influencias creadas por personas que han pervertido la gracia de Dios para excusar su estilo de vida impío. Estos ataques son más fatales que la persecución abierta contra la Iglesia. Son más peligrosos que las leyes contra los principios bíblicos, tales como el aborto y el mandato a enseñar la teoría de la evolución en las escuelas. Son una influencia más fuerte que la de cualquier secta o falsa religión. Son eternamente funestos. Funestos. Son eternamente funestos. Usted podría preguntarse cómo se aplica esto a la Iglesia, ya que las personas a las que hace referencia Judas rechazan o niegan a Jesucristo. Hoy nadie podría hacerlo y seguir siendo aceptado como cristiano. ¿Qué es lo que les hacía más vulnerables en esa época? Léalo otra vez con atención. Dice que se han infiltrado. Nadie podría ponerse de pie en nuestras asambleas hoy o en la época de Judas y confesar con sus bocas que niegan a Jesucristo. Una disculpa. Que niegan a Jesucristo y seguir pasando desapercibido. ¿Cómo es que lo rechazan? La respuesta está en otro libro del Nuevo Testamento. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito 1:16. Lo niegan con sus estilos de vida y no con sus palabras. De hecho, pueden decir que conocen a Dios y confesar a Jesús como su Señor, pero comunican algo diferente con sus acciones. Recuerde que no solo engañan a otros, sino que también se engañan a sí mismos. Es decir, que con toda sinceridad creen ser cristianos. La verdadera gracia de Dios. Judas declara que estas personas distorsionan el mensaje de la gracia de Dios. Y en nuestros días esto es algo prevaleciente porque nuestras enseñanzas han abierto las puertas para que así sea. Hemos enseñado la gracia de Dios como una suerte de protección o manto para los estilos de vida desobedientes. Podrá oír esto en muchas iglesias con declaraciones como, sé que no vivo como debería hacerlo, pero gracias a Dios por su gracia. Es un grave engaño. Las escrituras no nos enseñan que la gracia de Dios es como una curita protectora, sino que es la presencia de Dios dentro de nosotros que nos capacita para hacer lo que realmente se nos exige. La gracia se enseña hoy simplemente como un favor inmerecido de Dios. Es, sí, su favor y no podemos compararla ni ganarla, comprarla ni ganarla. Pero la gracia además nos capacita para obedecer y la evidencia de que realmente la hemos recibido se verá en nuestra piadosa manera de vivir. Nuestra obediencia a su palabra confirma la realidad de la gracia en nuestras vidas. Por eso Santiago dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2, del 17 al 19. Santiago identifica una enorme brecha que hoy existe en nuestra predicación. Tomamos porciones de las escrituras como cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, Hechos 16:31. Si con solamente creer en su existencia y en que Él es el Hijo de Dios somos salvos, entonces, nos muestra Santiago, los demonios serán salvos porque creen que existe. Esto es para reírse y para señalarlo. Santiago también indica que los demonios tiemblan, es decir, que los demonios temen a Dios más que algunos que dicen tener fe, pero carecen de las correspondientes acciones de obediencia. La evidencia de que realmente somos salvos por la gracia de Jesucristo es que tengamos un estilo de vida que lo demuestre. Por eso Juan el apóstol declara, y en esto sabemos nosotros que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2, del 3 al 6. Juan dice con toda claridad cuál es la prueba de que realmente conocemos a Jesucristo, que guardemos sus mandamientos. Quien dice que conoce a Jesús pero no guarda su palabra se engaña, miente, se aparta de la verdad aunque con la boca confiese conocer la palabra de Dios. Por eso Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2, del 1 al 2. Observe que no dice, les escribo estas cosas para que cuando pequen tengan un abogado. No.
El objetivo es no pecar. Tenemos el poder de la gracia de Dios para poder tener la mirada puesta en vivir como Cristo, andar como Él anduvo, porque somos libres del control de la naturaleza de desobediencia. Pero si sucumbimos al pecado, tenemos un abogado. Lo que el creyente celebra es que ahora tiene la capacidad de servir a nuestro Dios de manera aceptable. Por eso, si hemos recibido el reino que no se puede conmover, conservemos esta gracia y sirvamos a Dios como Él desea, con amor y de verdad. Hebreos 12:28. Allí está. La gracia nos capacita para servir a Dios de manera aceptable. ¿Por qué no proclamamos el Evangelio entero, sino solo la mitad de la historia? Sí, la salvación es un don, no podemos comprarla y no podemos ganarla. Todo esto es cierto, sin embargo, olvidamos decirle a la gente que la única forma de obtenerla es abandonarlo todo, entregar nuestras vidas al confesar su señorío, y al hacerlo recibiremos la capacidad de vivir de acuerdo con su naturaleza. Como Pedro escribió, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que, por ellas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro 1, del 2 al 4. Note que se nos ha otorgado la gracia a través del conocimiento de Jesucristo, y esa gracia es su divino poder que nos da todo lo que necesitamos para vivir según su voluntad, y que la vida cristiana según su voluntad es acorde con su naturaleza divina. Por eso hemos sido redimidos de la corrupción que entró en el mundo por medio de Adán y de la corrupción multiplicada por los deseos de los hombres en oposición a Dios. No permita que nadie, ni de palabra ni de obra, le desanime impidiéndole vivir en la naturaleza divina impartida a su ser. Pablo dice en términos muy claros, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad. Tito 2, del 11 al 15. La gracia de Dios nos enseña a negar toda impiedad, toda pasión mundana y a vivir una vida con dominio propio recta y devota. Los maestros nos instruyen, capacitan y eso es exactamente lo que la gracia de Dios hace en nuestras vidas. Observe que hemos de enseñar estas cosas. De hecho, Pablo dice luego, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Tito 3:8. Hemos de mantener las buenas obras por el poder de la gracia de Dios en nuestras vidas. No teníamos gracia antes de ser salvos, ni tampoco la teníamos los santos del Antiguo Testamento. Es un regalo de Dios para nosotros, a través de Jesucristo. Por eso Dios nos dice que en los tiempos del Antiguo Testamento uno era considerado asesino, en peligro de ir al infierno si le quitaba la vida física a alguien, pero bajo el estado de la gracia solo hace falta llamar fato a un hermano, ser prejuicioso, negarse a perdonar o albergar alguna otra forma de odio y con eso basta para estar en peligro de arder en el infierno. Vea Mateo 5 del 21 al 22. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el poder para vivir de acuerdo a la naturaleza de Dios por medio del poder de la gracia. Insistir con firmeza. En el pasaje arriba mencionado, la palabra de Dios nos manda a afirmar o enseñar estas cosas insistentemente. ¿Lo ha oído usted? Yo encuentro que rara vez se habla de esto desde el púlpito o entre los creyentes, y ni hablar de hacerlo continuamente. Por eso nos hemos apartado de la importancia del mantenimiento de buenas obras mediante la gracia de Dios. En esencia, estamos permitiendo que el poder que está en nosotros permanezca dormido, por falta de fe y reconocimiento. Nuestra fe, que nos da acceso a la gracia, tiene que permanecer activa por medio de la verbalización de nuestra creencia. Pablo dice que la comunicación de tu fe sea eficaz para conocimiento de todo el bien que, entre paréntesis, está en vosotros por Cristo Jesús. Filemón 6. Y no afirmamos estas cosas de manera constante, nos apartamos de la verdad. Esto lo ve el escritor de Hebreos.
Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 2 del 1 al 3. Al afirmar estas cosas, mantenemos constantemente delante de nosotros los urgentes asuntos de la eternidad que impiden que nos apartemos o deslicemos. Recuerdo que cuando era niño solía ir de pesca. Si me concentraba en pescar y no había echado el ancla, no notaba que el bote iba a la deriva. Al fijarnos unos 45 minutos después, no podíamos reconocer nuestra ubicación. El desvío sucedía porque teníamos la mente puesta en otra cosa, en la pesca. Para algunos, el precio ha sido alto porque quien pesca en ríos torrentosos pueden acabar en una catarata mortal. Muchos han encontrado la muerte de este modo, porque la corriente los llevó y se deslizaron, apartándose del lugar donde estaban al principio. Lo mismo vale para los asuntos importantes de la eternidad. Si Dios dice que hemos de afirmar estas cosas con insistencia, constantemente, entonces aquí debemos poner el énfasis, porque no estamos destacando el poder de la gracia que nos capacita para mantener estilos de vida obedientes a la voluntad de Dios. He hallado que la iglesia primitiva lo hacía. Examiné algunos de los escritos de los padres de la iglesia primitiva y encontré que enseñaban cosas que parecerían extrañas a nuestras enseñanzas hoy, aunque no son opuestas a las escrituras. Los padres de la iglesia de los primeros siglos creían que las obras jugaban un papel esencial en la evidencia de nuestra salvación. Veamos algunos ejemplos. El primer hombre al que citaré es Policarpo, del año 69 al 156 después de Cristo, obispo de la iglesia de Esmirna y compañero del apóstol Juan. Fue arrestado en su ancianidad y quemado en la hoguera. Escribió: muchos desean entrar en este gozo de salvación, sabiendo que por gracia somos salvos y no por las obras. Esta sería una declaración aceptada en los círculos evangélicos de hoy, ya que hemos destacado el hecho de que no somos salvos por nuestras buenas obras. Sin embargo, Policarpo también les escribió a los creyentes: aquel que le resucitó de entre los muertos también nos resucitará a nosotros si hacemos su voluntad y andamos en sus mandamientos y amamos a los que él ama, apartándonos de toda iniquidad. Esto no lo oiría desde los púlpitos de nuestras iglesias hoy. Observe que dice si hacemos. Se nos dice que tenemos que hacer su voluntad y andar en sus mandamientos para ser resucitados en la resurrección de los creyentes. Verá pronto que es exactamente lo que dijo Jesús también. El próximo hombre que citaré es Clemente de Roma, del año 30 al 100 después de Cristo, compañero de los apóstoles Pablo y Pedro y supervisor de la iglesia de Roma. Escribió: no somos justificados por nosotros mismos ni por nuestra bondad u obras, sino por la fe por la cual el Dios Todopoderoso ha justificado a todos los hombres. Esta también sería una declaración aceptada en los círculos cristianos hoy, pero además les escribe a los creyentes: es necesario que seamos diligentes en la práctica de las buenas obras, porque Dios nos previene. Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2, del 6 al 10. Será por esto que Pablo dijo ante el tribunal: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hechos 26, del 19 al 20. Como Pablo destaca su importancia, parece lógico que su compañero Clemente de Roma hiciera lo mismo. El siguiente que quiero señalar es, Clemente de Alejandría, del 150 al 200 después de Cristo. Era líder de la iglesia de Alejandría, Egipto, y estaba a cargo de la escuela de instrucción para los nuevos creyentes. Escribió de los no creyentes: aunque hagan buenas obras ahora, no les servirán para después de la muerte si no tienen fe. También esto sería aclamado entre los evangélicos de hoy. Sabemos, como ya mencioné en los últimos capítulos, que no importa cuántas buenas obras acumule un no creyente, no podrá ganar su entrada al eterno reino de Dios. Es por gracia de Dios que somos salvos. Sin embargo, vea que más les escribió Clemente a los creyentes: quien obtiene la verdad y se distingue en buenas obras, ganará el premio de la vida eterna. Hay quienes, adecuada y correctamente, entienden cómo provee Dios el poder necesario para ser salvos, pero dando escasa importancia a las obras que llevan a la salvación, no hacen la necesaria preparación para obtener el objeto de su esperanza. Algunos pensarán: estos tipos nunca leyeron el Nuevo Testamento. Sí que lo leyeron.
Josh McDowell señala en su libro Evidencia que exige un veredicto que Clemente de Alejandría tomó 2400 de sus citas de casi todos los libros del Nuevo Testamento, menos de 3. Lo mismo vale para los demás. Tengo que decir que muchos de los libros cristianos que hoy se venden tienen muy pocas escrituras en ellos. ¿Será que nos apartamos por el hecho de que no hemos afirmado constantemente lo que de verdad importa? Nuestro Evangelio incompleto. Es lamentable, pero solamente citamos escrituras como si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 19. Y entonces les decimos a las personas que lo único que tienen que hacer es citar la mágica oración y ya están dentro. Sin embargo, ¿por qué no citamos también las palabras de Jesús? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. Como vimos antes, Señor significa amo supremo, que quiere decir dueño. Así que Jesús nos está diciendo, no me llames Señor para seguir adelante con tu propia vida. Mejor entonces llámame gran profeta o maestro para que no te engañes a ti mismo. Ahora, volvamos a examinar la declaración de Jesús con la que iniciamos esta discusión. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo 7:21. Como hemos dicho, no todo el que llame Señor a Jesucristo estará en el cielo. Eso nos dice con todo énfasis que con solo decir la oración del pecador, no nos aseguramos el cielo. Entonces mi pregunta es esta. Jesús, ¿quién entrará en el reino de los cielos? Jesús responde al decir, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mateo 7:21. Es interesante, son casi las mismas palabras que dijo Policarpo. Así que no es solo por confesar a Jesús, sino al confesar a Jesús y hacer la voluntad de Dios que entraremos en el reino de los cielos. Y la única forma de hacer la voluntad de Dios es por medio de la gracia que Él nos otorga cuando nos humillamos a nosotros mismos, negando nuestras propias vidas y recibiéndole como Señor. Es tan simple como confesarlo, pero la parte difícil viene cuando debemos entregarnos por completo a la realidad de su señorío. Escucha ahora por qué pongo tanto énfasis en esto. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7 del 22 al 23. A fines de la década de 1980, Dios me dio una visión espiritual. Vi una multitud tan grande que no se veía dónde terminaba. Era un mar de seres humanos. Supe que no había ateos en este grupo, ni pecadores reconocidos, ni seguidores de otras religiones. Más bien todos confesaban a ser cristianos a través del señorío de Jesús. Esta multitud había llegado al juicio y esperaban oír a Jesús diciendo, entra al gozo de tu Señor. El reino de Dios, sin embargo, oyeron, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. Puede ver el asombro y el terror en sus rostros. ¿Puede usted imaginarse sintiendo la seguridad de una salvación que no posee? ¿Puede imaginar ser enviado al exilio de las llamas del infierno para siempre cuando creyó totalmente que su destino era el cielo? Por siempre, con el recuerdo de que usted y quizá aquellos a quienes predicó han tomado su destino eterno tan a la liviana. ¿Hay lugar para un ministerio buscador de amigos descartando las amonestaciones de Jesús? ¿Puede entender por qué tenemos que proclamar la palabra de Dios en su totalidad y no solo lo positivo o sus beneficios? Sí, claro que nos gustan los beneficios y deberíamos hablar de ellos y disfrutarlos, pero no a expensas de dejar de lado las advertencias. Puedo recordar que en una conferencia dije que la razón por la que predicamos esta verdad es que no quiero que nadie me grite el día del juicio. ¿Por qué no me dijiste la verdad? Mientras mis manos chorrean sangre ajena. Después de mi sesión, el pastor se me acercó enseguida y se veía muy molesto. De hecho, estaba enojado. Dijo, ¿cómo te atreves a imponer esa teología del Antiguo Testamento en nuestros ministros? Mis manos no chorrearán sangre por no proclamar el Evangelio completo. Es obvio que le gustaban los aspectos positivos, pero que se mantenía apartado de las porciones confrontadoras de la palabra de Dios. Entonces dije, Señor, vea lo que les dijo Pablo a los líderes de Éfeso. Como tenía la Biblia en la mano, fui al libro de los Hechos y le pedí que leyera. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos 20, del 26 al 27. Me miró atónito, boquiabierto. Dijo, ninguna de las veces que leí el Nuevo Testamento advertí esta parte. Entonces conversamos en tono amigable. Mencioné que para presentar
A todo ser humano maduro en Cristo tenemos que no solo que enseñar, sino que advertir. Colosenses 1:28. ¿Cuál es la advertencia? No apartarse de la verdad, no dejarse llevar por el mensaje propagado por impostores que se engañan no solo a sí mismos, sino a innumerable cantidad de personas, alejándose y alejándolas de la voluntad de Dios. Pablo había estado con la gente de Éfeso durante bastante tiempo, los amaba y sabía por el Espíritu de Dios que no les volvería a ver hasta el cielo. Piense con qué cuidado usted elegiría sus palabras al saber que es la última vez que habla con sus hijos. Sus palabras de despedida fueron: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hechos 20 del 28 al 31. ¿De qué manera distorsionarían la verdad? Quizá con palabras, pero lo más probable es que fuese con acciones. Observe que Pablo se preocupa tanto por esto que durante 3 años, día y noche, los amonestó. Vemos aquí otra vez el énfasis de que hemos de afirmar estas cosas constantemente. Dios de amor y justicia. En nuestra alegoría pudimos sentir el asombro y la agonía de engañado. El panorama del calabozo de Solo nos quita el aliento al pensar en los 125 años de oscuridad e insoportable calor en esa caja cerrada de aire contaminado. Sin embargo, esto no es nada comparado con lo que innumerable cantidad de hombres y mujeres pasarán si no proclamamos todo el consejo de Dios. Podrá recordar que Jalín era amoroso y justo a la vez. En su sentencia, el amor se revelaba en el hecho de que no permitiría a nadie que poseyera la naturaleza y el carácter de Dagón en la ciudad de Afabel. Si así lo hiciera, pervertiría y contaminaría a la ciudad entera, incluyendo a todos sus habitantes. Su amor protegía a los inocentes. Al mismo tiempo, era justo al no permitir que alguien con la naturaleza de Dagón recibiera por su desobediencia una pena menor que el mismo Dagón. Por este motivo, todo el que decidiera no seguir a Jalín tenía que ser enviado al exilio, al mismo calabozo de Solo. De la misma manera, el amor de Dios no puede permitir que alguien que tiene la naturaleza de Satanás entre en la ciudad eterna para siempre. Sería injusto si sentenciara a Satanás y sus seguidores al lago de fuego eterno, haciendo una excepción para quienes estuvieran bajo su gobierno y decidieran mantener su naturaleza. Todo el que tenga su naturaleza será sentenciado con él para toda la eternidad al lago de fuego. Dios es y será misericordioso y justo, y su gloria será conocida en toda la tierra.